Somos la marea. Somos la marea. Somos la marea. El programa de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Todos los viernes de 20 a 21 horas. En FM Libre 96.1. Ahora vamos a seguir, que tenemos una entrevista con Montserrat Goyena, de la coordinadora socioambiental de Bahía Blanca, que bueno, dimos el tiempo, pero no hemos olvidado lo que decimos. Siempre tuvimos un montón de temas durante esta temporada, en el verano, cuando no estuvimos al aire, y uno de estos temas fue las graves inundaciones que tuvo Bahía Blanca, y bueno, queríamos hablar con gente del lugar para que nos cuente. Bueno, estamos en comunicación con Tata Gallone. ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. En un día muy especial. Sí, feliz aniversario. Un aniversario un poco particular, ¿no? Por toda la situación que vienen atravesando ya desde hace varias semanas. Sí, se cumplió ya un mes. El 7 se cumplió un mes, así que estaríamos... Y estamos en un día de lluvia. Les digo que está lloviendo bastante copiosamente, pero bueno, esperemos que vaya parando. Tata, te queríamos preguntar... Bien. Bueno, felicidades por el 197 aniversario, ¿no?, de la ciudad de Bahía. Sí, 197 aniversario. Son un montón de años. De nuestra ciudad, sí. No, bueno, Tata, te traíamos acá al programa para tener un testimonio presencial de cómo fue vivir la inundación que azotó la localidad de ustedes hace un mes. Cómo fue vivir, cómo fue el momento y cómo es ahora, cómo están ahora, la recuperación. Bien. Recuperación, me decís vos, reconstrucción, están diciendo, y ahora hoy el intendente dijo renacimiento. Es un tema, ¿no? Sí, muchísima gente escribe en estos días, mucha gente escribió en el Facebook, en las redes, sus testimonios, y mucha gente está opinando eso de ser bahiense, vivir acá. Está interesante todo lo que se ha desatado, ¿no? De cuestiones de debates y demás. ¿Cómo lo vivimos? Y bueno, fue realmente dramático porque es estar al borde de perder la vida de lo inesperado, ¿no? Y afectó a toda la ciudad de conjunto. Esa es lo distinto, porque hay zonas, el desborde del arroyo, distintas cosas, ¿no? Claro. De distintas épocas, pero esto afectó a todos. Gente que tuvo que ver cómo salía por una escalera, subirse al techo. Bueno, habrán visto esos testimonios con un bebé. Bueno, y entre esos intentos, o gente que no podía movilizarse, como gran parte de la gente fallecida, varias mujeres que estaban en un geriátrico, que de la cama no se podían mover solas. Fue en la noche, o sea que fue terrible, fue ver cómo la vulnerabilidad, ¿no?, en la que vivimos y en la que nos ponen en realidad estos proyectos, y esa es la otra cuestión que se discutió. Extractivistas cada vez, tanto sea el extractivismo inmobiliario, más casas en esa zona tan linda de los arroyos, y mira cómo terminamos. Claro. ¿No? La tala de los árboles del parque, que estaba viendo que se dio en distintos periodos, ¿no? El desborde del canal en Maldonado y del arroyo Natostá, y el gran problema, el gran tema, el que afirman los vecinos, que acá el agua no llegó al mar, o sea, el agua sale con toda la fuerza que
que tiene el agua para ir hacia el mar, ¿no? Todos los ríos van al mar, Claro. todos los arroyos van al mar. Pero cuando vas al mar en Bahía Blanca te encontrás con los muelles del polo petroquímico, de las empresas cerealeras, Claro. de un puerto que está privatizado desde los 90 Los y dueños que de las no hay compuertas. regulaciones del Estado más que en el sentido de favorecer las cuestiones comerciales, ¿no? El Claro. mercado y las mejoras para eso. Por ejemplo, se están arreglando los puentes para que vuelva el tren con los cereales para el puerto. Se está hablando del tren a Vaca Muerta, Sí. pero hace 3 años que no hay tren Bahía Blanca, Constitución, a Buenos Aires. Tren de Que pasajeros. estaba a principios del siglo pasado. Funcionaba y tardaba 9 horas. O sea que es todo un modelo que estalló. Por eso se enaltece mucho, y está bien que se haga, la valentía del pueblo de Bahía, el espíritu solidario que existió, y de todo el país, porque recibimos donaciones, camiones, gente que se vino como sea. Pepino Fernández nos ofrecía traer puertas de Salta, emocionante hablar con él. Bueno, pero en la realidad cómo seguimos es lo que no está resuelto. Bahía todavía parece que acá hubo una guerra, hay basura en las calles, que va a durar mucho tiempo, porque la inundación no es agua, es barro. Lo hemos visto en Brasil, en otros países, acá nunca nos había pasado eso, ¿no? Bueno, hay para mí dos cosas que me alientan. O sea, primero, no quedarme con ese que nos pongan la cocarda de patriotismo y de la solidaridad como bahienses orgullosos. Acá tenemos que pensar qué hacemos, y lo que saltó es que había proyectos desde años cuestionando el tema del drenaje, el tema del entubado, y que había que hacer nuevas obras, lo mismo que el canal de Maldonado. Hace años que estaba prohibido construir en la zona que se sigue construyendo, mediante coimas, mediante lo que sea, pero esa zona, y ahora está planteado, hay un estudio muy, muy interesante del INTA que plantea que justamente para poder absorber el agua tiene que haber zonas que no las hay, sin construcción, parquizadas, que deben respetarse, y hay proyectos. No es que no hay proyectos, pero los proyectos están lejísimos de tenerse en cuenta, porque no es que existían, no es que no existían. Claro. Hace 12 años había uno del CONICET, ahora estamos leyendo el del INTA, hay un proyecto de hacer un partidor o en Puente Canesa más arriba, pero bueno, ¿en qué lugar se dirime eso? Es lo que no está claro. Además hay dos cosas que saltaron, ¿no? Que el agua pone en evidencia, destapa el agua, puso al descubierto. Una, los vecinos de White se organizaron, como lo han hecho cada vez que han sido golpeados por estos desastres que natural no tienen nada, como fueron los escapes de cloro y amoníaco, como fue cuando se quedaron sin pesca, como fue cuando se puso el buque regasificador, como fueron explosiones, incendios y cosas que se sufren mucho en la zona portuaria. Y como siempre, nuestros héroes locales son los bomberos voluntarios, que es gente del pueblo que cuando suena la sirena sale corriendo a ayudar a sus vecinos, ¿no? Bueno, pero esto puso en evidencia que no estaba previsto, estaban tapadas las bocas por las cuales el agua tenía que ir para el mar. No se sabe bien qué pasó, porque esas compuertas no funcionaron, que estaban sucias, que había un árbol en el lugar que tenía que estar despejado, que ahora le han puesto una cobertura como si fuera un enrejado, que ahora ABSA, que sería la responsable,
Aguas Bonaerense, sociedad anónima, de lo que tiene que ver con toda el agua pluvial. El otro día estábamos en Guaite, en la calle Rugado, y fue a mirar, hicimos preguntas, pero bueno, ¿cómo va a seguir eso? No se sabe. Ahora, los vecinos se organizaron un abrazo, leyeron un petitorio donde dice: aquí estamos en Guaite, nuestras casas están rajadas, vivimos entre los olores, las explosiones, el humo, la contaminación, ahora nos inundamos, y acá hay empresas que ganan fortunas, y cómo hacemos para que realmente se ponga de algún modo al servicio del pueblo tanta ganancia, y necesitamos el hospital, lo que piden cada vez que hay una situación de este tipo, que se arreglen estas calles y que tengamos una rápida salida, porque hubo que romper rutas para que el agua baje. Claro. O sea, no hay una salida rápida de Guaite, un lugar donde se sabe que una explosión puede terminar con el pueblo, no, con Bahía Blanca, y a veces, otra vez, ahora 4 años, se sintió en La Pampa una explosión que hubo en la DAU. O sea que es eso que decimos siempre, vivir sentados en una bomba de tiempo, hizo que el pueblo dijera: bueno, basta. Pidieron la banca 25, vamos a ver qué pasa. La otra cuestión muy interesante, que la protagonizaron los estudiantes del Conservatorio de Música el día miércoles, que se hizo una movida de los jubilados, acá también la CGT, la CTA, los gremios docentes, reclamando por su edificio. Claro, los edificios escolares o no existen, o están prestados, o están en las peores condiciones, no alcanza el espacio, pero bueno, eso va siempre pateándose para adelante. La inundación puso todo eso a flote, claro. Y fue muy buena la intervención de estos jóvenes, que además, bueno, perdieron sus instrumentos, el teatro municipal quedó en muy malas condiciones, está gravísimo todo, y quién sabe cuándo se podrá ir recuperando de alguna manera. Te cuento algo lindo, Tata. Te escucho. Que acá en el Partido de la Costa, en Santa Teresita y en San Clemente hay orquestas infanto-juveniles, y el sábado pasado se hizo un evento para justamente recaudar fondos para que la orquesta de infanto-juvenil de Ingeniero White pudiera comprar algo de los instrumentos que necesita, porque se conoció la noticia de que habían perdido todo. Así que bueno, algo chiquitito, porque en la editorial hablábamos de los lazos sociales, que se estaba perdiendo eso, que estaba ganando el individualismo, y bueno, la solidaridad llegó desde muchos puntos del país, y bueno, de acá fue ese granito chiquitito de arena para la orquesta de allá. Excelente. Bueno, yo quería rescatar esas cuestiones, porque lo empezamos a ver. No se vio ni la primera semana, la segunda, bueno, sí, la solidaridad del rescate, de bueno, conseguir alimentos, colchones, y ahora empiezan a darse esos lazos, ¿no? Con una mirada un poco más para adelante, como diciendo, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? Uh-huh. Sí. Y eso abre algo interesante en un lugar que, como ustedes bien saben, es una zona de la llamada zona de sacrificio, que ahora está en discusión ese término, porque en realidad aquí sale el petróleo de Vaca Muerta, y en Vaca Muerta y viene el gas también de Vaca Muerta, y el petróleo y el gas perjudican durísimamente. Creo que esta semana hubo 3 sismos en la zona de Añelo. Sí. O sea que es un tema mucho más abarcativo que un puerto, una ciudad, pero bueno, digamos que se pusieron en evidencia muchas cosas, y desde ya agradecidísimos. Eso vos sabés que no lo sabía, porque hay 1000 noticias, 1000 redes, 1000 cosas circulando, pero eso es importante.
Y ayer los chicos del Conservatorio de Música estuvieron con sus instrumentos en la calle y eso fue muy bueno. Ujú. Bueno, cosa que nos sacó la tormenta a flote y no queremos perder. Como vos decís, romper el individualismo y pensar cómo queremos vivir, cosa que en general uno no hace. Tata, te quería preguntar, ¿y cómo fue tomada la noticia de la gente de Bahía? La noticia del duplicar de Oldeval. La semana pasada, el viernes, anunciaron que iban a duplicar la cantidad de, justamente lo que decías, a través del oleoducto, el petróleo que llega de Vaca Muerta hacia el puerto de Bahía. ¿Generó algún tipo de repercusión en la gente? ¿Algún tipo de reflexión? Esto de decir, todavía falta muchísimo por hacer, por reconstruir, o no sé cuál sería el mejor concepto para usar en este caso, para poner las cosas un poquito, volver a lo que era la vida, la normalidad de antes. Antes de ocuparse de todas esas cosas, ya están duplicando la cantidad de petróleo que va a estar llegando a la ciudad. ¿Tuvo alguna repercusión en la gente? ¿Se habló de eso? Mira, nosotros hicimos, porque todavía no estaban las clases no se han normalizado al 100%. Bien. Hicimos un conversatorio por ese tema. Uh-huh. Y lo vamos a difundir. Vemos que en la radio de la universidad hablamos del tema, pero bueno, todavía no es algo que esté, porque a veces ni se entiende. Digamos, nosotros tenemos oleoductos y gasoductos que pasan por Bahía desde principios del siglo XX. Uh-huh. Es así. Refinerías desde 1930, en cuanto empieza el tema del petróleo. Entonces claro, hay cosas que están naturalizadas. Claro. Ahora, la comprensión de lo que significa duplicar, porque nosotros convivimos, yo siempre les cuento que aprendí a nadar en el balneario de la empresa ESO, la refinería ESO, uh-huh, en la que trabajaba mi tío. Claro. Pero estaba la refinería y al costado de la refinería estaba el recreo de los trabajadores de la refinería, la parrilla, los juegos para los chicos y una planchadita que nos llevaba al mar. Claro. O sea, nosotros nos bañábamos al lado de las plantas, pero el tema es la magnitud que han ido tomando con los años. El duplicar, nosotros ya lo vivimos cuando dice el polo petroquímico, ¿no? Crece el polo petroquímico, la segunda ampliación, la tercera ampliación. Algunos hablan de refundación de Bahía, uh-huh, porque pasamos de ser un lugar petróleo, refinería y gas, a ser petroquímicos. Ahora vuelve la refinería. Y bueno, son cosas que están de alguna manera naturalizadas como que es la única forma de vida. ¿Cuándo salta? Como el otro día, por la inundación. Claro. Ahora, no hay un planteo, para serte honesta. Los vecinos dicen, bueno, vivimos así por todo esto, y ellos ganan millones y no queda nada acá, pero tampoco se planteó, como sí se planteó en el 2000, las empresas o nosotros, ¿no? La cuestión de que no pueden seguir creciendo. Sí, ya vemos un sector, hoy por hoy, los ambientalistas, empieza a moverse, los que desde hace rato que lo venimos planteando, pero hay que retomarlo y ser muy pacientes en explicar. Claro. El otro día hicimos este conversatorio donde había cosas que uno mismo no entiende. Por ejemplo, yo creía que el petróleo venía por un lado, salía de Vaca Muerta, y parece que va saliendo petróleo y gas y después se va distribuyendo en los distintos conductos, cosas que uno, bueno, están lejos de la ciudad, es lo que pasa. Y bueno, uno se acuerda que tiene un gasoducto, como nos pasó ahora 20 años cuando estalló un gasoducto y estaba la gente en la ruta, pasaban autos y
y fallecieron 2 personas, ¿no? Uno con los accidentes te hacen acordar, pero una cosa buena que piden los vecinos de Guay, donde se sepa, sea público, dónde están los desagües, porque bueno, se ha ido construyendo de a poco, una capa sobre otra, ¿no? Claro, este modelo. Cuando dicen dónde se funda, y está muy linda la nota, ¿no? Cuando se va fundando, se decide, dice, bueno, a ver, está el mar, porque el objetivo era hacer un fuerte, ¿no? En el marco de la llamada campaña al desierto. Acá tenemos el mar. No pensaron en la zona de Ingeniero White, sino más bien en donde estuvo el balneario Maldonado, donde desaguaba el arroyo Maldonado, y dicen de aguas cristalinas. O sea, esa Bahía Blanca, ¿no? Qué linda de bahía, dice, entre el mar infinito y la pampa, van haciendo que una orgullosa ciudad. Bueno, ese inicio había una naturaleza intacta. Claro. Se fueron construyendo, por ejemplo, ahora reconstruyendo un puente ferroviario, aparecen los hierros de 1880, del original. O sea que se ha ido reconstruyendo, acomodando, para que el puerto sea cada vez más grande. Y bueno, nos quedamos sin mar, eso es evidente. O sea, eso que cuentan de hace 197 años ya no existe, ¿no? Ni el Maldonado tiene aguas cristalinas. Y bueno, o sea que esto da mucho para charlar. Sí, hay mucha... Ojalá podamos... Sí. No, digo eso que vos decías, muchísimo para debatir y ojalá que bueno, a pesar de los malos momentos que vivieron y que se deben seguir viviendo, se logre esto, una reflexión general, que temas que estaban ocultos se pongan a la luz. Tata, ¿hay de alguna manera podemos dar una mano acá a la distancia, algo que se esté necesitando específicamente? No sé, eso, al no estar ahí desconocemos, capaz que vos viviendo ahí sabes específicamente cómo ayudar de manera bien asertiva. Mira, voy a consultar, tenemos un grupo que se llama Defendiendo la Educación, que es de la huelga docente del año pasado, que muchas veces se dice, necesitamos tal cosa. A veces ropa de niño de tal edad, porque también nos quedó mucha ropa dando vueltas. Claro. Porque bueno, la ropa que se precisa, o una silla de ruedas, estábamos viendo eso. Me voy a encargar de revisar y buscar, y ir informándolos. Bueno. Porque por ahí hay cosas específicas que se necesitan. Y la otra cuestión es que nos sigan esto que estamos haciendo y que ustedes están difundiendo a través de la radio, es que lo que pasa aquí se conozca, porque muchas veces se piensa en el mar como determinados lugares, y acá el mar lo tenemos, lo deseamos, lo queremos, y queremos recuperarlo. Claro. Pero hoy el mar es esto, un gran muelle, y que nos preocupa que siga creciendo, ¿eh? Así que bueno, mantenernos en ese lazo de información. Cuando tengamos de grabado, que estamos trabajando en eso, la charla que se dio la semana pasada, con Grosso. Con Grosso y con María Laura, porque ahí unimos lo que le llamamos el primer Toxitour, que fuimos a Rosales, y las caminatas que hicimos por Rosales, la última fue en diciembre, y los últimos datos. O sea, nosotros venimos siguiendo el oleoducto, con todo, no nos gusta, pero lo seguimos, nos enteramos cuando le inyectaron, ya está cargado hace rato, y bueno, ya está funcionando en realidad. Claro.
y lo que nos enteramos el día de la inauguración, que se lanzan 2 más. O sea, esto no va para atrás. Y como también señaló Grosso, que para mí es lo más clarito, viste que muchas veces dicen, no, Vaca Muerta es medio un blef, no, nos dice que está en un 10% o en un pequeño porcentaje de lo que se va a intentar sacar. O sea que esto va a crecer y no nos va a quedar pedazo de pampa sin que la crucen caños si no lo paramos, ¿no? Exacto. Sí. Por eso... te cuento... Sí. No, perdón, decí, Tata. Difundir esto es importante, que no es un problema local, porque es un modelo realmente mundial y en el que tenemos un lugar triste en la Argentina, ¿no? Y que se va a seguir extendiendo si no lo paramos de conjunto, porque es una política de Estado, sin brecha, lo vimos con el RIGI, que se aprobó y demás. Y todo lo que ustedes puedan difundir está bueno. Y en Rosales tenemos que volver a trabajar, porque hay una compañera que justamente está con problemas de salud, que participó en diciembre de la movida que se hizo, y que ella inició acciones penales a la Secretaría de Ambiente. Es una compañera que tiene formación específica de lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, y porque está muy preparada para hacer ese trabajo, y ella presentó porque hay residuos, hay tanques con petróleo de un derrame de la década del 90, y están perdiendo petróleo. Claro. Y bueno, la tristeza de cuando se encontró el cuerpo de una de las niñas desaparecidas, de Delfina, que se encontró en las cercanías de Puerto Rosales. Sí, esta semana. Sí. Cuando nosotros decimos el mar es uno solo, y que a veces alguien puede decir, bueno, yo nunca me hubiera ido a bañar ahí a los cangrejales al lado de las empresas, eso es feo. Yo voy a Montehermoso, yo voy a Pehuenco, vos entras a Montehermoso y dice respire, acá la naturaleza está intacta. Y bueno, y mucha gente hace turismo en esas playas. Esas playas están muy cerquita de donde ocurre todo esto. Claro. ¿No? Entonces, somos un solo mar. Por eso nos alegra tanto estar saliendo, Tata, con ustedes en la radio. La alegría es nuestra, y bueno, es saber que este espacio está siempre a disposición. Nos quedamos esperando cualquier información que tengas de cómo dar una mano, y también cualquier información que sea útil para darle difusión. Contá con este espacio. Te agradecemos un montón la entrevista. Bueno, nada de eso, queríamos dar tiempo a que ustedes se puedan acomodar, estén un poco más tranquis, pero obviamente desde acá no olvidamos lo que pasó esta temporada en Bahía Blanca, y nada, eso, el espacio está. Muchísimas gracias, Tata. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias, Tata. Gracias a ustedes. Abrazo. Gran abrazo.